Está en línea el vicepresidente de la Fundación ALEM. Ajá. Pero ¿quién es el vicepresidente de la Fundación ALEM? ¿Quién es? Jesús Rodríguez. Ah, mi hijo amigo. Jesús Rodríguez fue el último ministro de Economía. Fue un gran diputado, digamos, uno de los diputados importantes del radicalismo en aquella década y durante mucho tiempo. Fue al sacrificio. Estuvo 42 días Jesús Rodríguez, desde el 27 de mayo de 1989 hasta el 8 de julio de 1989, cuando Alfonsín entrega el gobierno. Había ganado Carlos Menem y tiene que entregar anticipadamente el poder. Efectivamente le tocó el último tramito de un derrumbe económico. Los ministros de Economía de Alfonsín habían sido Bernardo Grispun, 436 días, Juan Vital Zurruil, 1500 días, Juan Carlos Pugliese, apenas unos días más, 52 días, y el último fue Jesús Rodríguez. Ayer lo escuchaba Juan Carlos de Pablo que decía, el ministro de Economía en una crisis como esta tiene que preguntarse si va a ser parte del problema o de la solución. Claro. Como fue la Cunza en el gobierno de Macri. Claro. No hagan olas. Sí, Tratá de administrar la bomba que te dejaron. Sí. Jesús, un gusto. ¿Cómo le va? Pablo Rossi lo saluda, Bebo Granados aquí en Esta Mañana. Buen día, Pablo, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Bebo? Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Estaba recordándote que te vi alguna vez, pero yo me acuerdo de un dibujo que te hizo en Menegildo Sabat, en Clarín, cuando vos tomaste en medio de la batalla y te puso como crucificado en una cruz como Cristo. ¿Te acordás? Sí, claro, lo tengo dedicado por él en mi casa también, Bebo. Jesús, desde la experiencia justamente, porque la historia a veces nos duele, pero es una gran fuente de experiencia para tratar de solventar crisis después en el presente. ¿Qué pensaría, qué diría hoy ante los que están en el momento de esta crisis? Bueno, diría lo siguiente, que es imprescindible mirar el problema desde una dimensión de economía política. Eso quiere decir que la dimensión política no puede separarse de los asuntos económicos. Y cuando uno mira las cosas de esa manera, se da cuenta que hay un problema severo que tiene que ver con una anomalía original, que fue el procedimiento por el cual una misma persona designó a los dos cargos políticos más importantes de la Argentina, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Eso introdujo una debilidad congénita en el Poder Ejecutivo, que a lo largo del tiempo se mantuvo y se visibilizó, y finalmente, con el resultado electoral del año pasado, donde por primera vez el peronismo unido en el gobierno perdió una elección con una diferencia de 10 puntos porcentuales, esa debilidad se amplió. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta, Pablo, sería: si no hay una reconfiguración de el dispositivo de poder del gobierno, donde los ciudadanos veamos que existe un rumbo, un camino, un recorrido que se propicia y que ese rumbo tiene una mayoría política en la Cámara de Diputados que puede hacer validar esas decisiones, desafortunadamente lo que tenemos por delante es un camino más complicado aún. El camino, perdón Jesús, el camino complicado puede ser que derive en una crisis política peor, digamos. ¿Esta pudo haber sido la bala de plata de Alberto Fernández? No lo sé. Toda la información periodística que uno dispone es muy escasa, fragmentada y parcial, así que no puede hacer un análisis completo. Pero lo que sí está claro que es imprescindible entender esta dimensión política y económica, porque si no, no vamos a encontrar una solución. Creo que los ciudadanos, lo primero que tenemos que pedir es al gobierno que nos provea esa certidumbre, que nos dé esa previsibilidad, que nos formule anuncios que les permitan a los ciudadanos saber a qué atenerse. Hay una gran ventaja hoy,
y es que hay una oposición responsable, tan responsable que hizo posible el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la fractura del gobierno expuesta hacía imposible la aprobación de ese acuerdo. Entonces, ese dato de responsabilidad política de la oposición es un activo que la sociedad tiene hoy en este momento tan complejo. Pero en una crisis como esta, Jesús, estamos de acuerdo que tiene que haber un respaldo político muy fuerte, porque un ministro de Economía solo esto no lo soluciona. Llegamos a un punto en que si no tenés un respaldo político y además que se pongan de acuerdo dentro del gobierno hacia dónde quieren ir, porque el problema es hacia dónde quieren ir, esa es la clave, ¿o no? Estoy absolutamente de acuerdo, Bebo, y esto era lo que yo intentaba señalar. Aquí hace falta primero saber y pedir, por favor, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cumple. Hace falta saber y pedir que se anuncien con precisión cómo van a ser los caminos de aquí hacia fin de la administración, diciembre del año próximo. Hace falta saber y pedir que el gobierno establezca los procedimientos por los cuales va a pretender cumplir esos compromisos. Hay una cosa fundamental, mira, hay una asociación directa, una causalidad inmediata entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y políticos. Es imprescindible. ¿Por qué? Porque si no hay esa situación, es imposible pensar en buenos resultados económicos. Y si no, fíjate la diferencia, hay evidencia internacional en esto. Fíjate la diferencia entre Uruguay y la Argentina, entre Costa Rica y Nicaragua, entre Haití y República Dominicana, cercanos geográficamente, pero con diferencias fundamentales en términos de la calidad de las instituciones, y entonces eso produce diferentes resultados económicos. Clarísimo. Jesús, gracias por tu aporte. Un abrazo enorme. Adiós, buen día. Jesús Rodríguez, ex ministro de Economía de la Nación, el último del periodo de Raúl Alfonsín y actual vicepresidente de la Fundación Alem.